En los años posteriores a la muerte de Abraham, la promesa de innumerables descendientes parecía descansar únicamente sobre los hombros de Isaac, el hijo milagroso. Sin embargo, el tiempo transcurría con la lentitud del sol sobre el desierto de Beerseba, y su tienda permanecía vacía del llanto de un niño. Rebeca, la mujer a la que amaba, era estéril, y este vacío era una prueba silenciosa de la fe de su linaje elegido. Isaac, un hombre de naturaleza gentil y corazón devoto, no buscó otras mujeres ni cedió a la amargura. En cambio, se retiró a la oración, intercediendo ante Dios con humilde y persistente insistencia, no solo por su deseo, sino por el honor del pacto divino. Y después de 20 largos años de espera, el cielo respondió. Rebeca concibió, pero la respuesta a la oración no trajo paz, sino más bien el presagio de un conflicto que comenzó incluso antes de su primer aliento. El embarazo resultó ser un campo de batalla. En el interior de Rebeca, una lucha violenta e incesante la consumía, como si dos fuerzas opuestas se disputaran el dominio de su ser. El dolor era tan agudo y la agitación tan constante que la alegría de la concepción se vio ahogada por una profunda angustia que la hizo cuestionar a Dios mismo. Si esto es así, ¿para qué vivo?, clamó angustiada, buscando una comprensión que la sabiduría humana no podía ofrecer. Fue en este estado de desesperación que buscó una respuesta directa del Señor, y la revelación que recibió fue un decreto divino que definiría la historia. La voz de Dios le declaró que 2 naciones se estaban formando en su vientre, 2 pueblos que nacerían divididos y que, rompiendo toda tradición, el mayor serviría al menor. La profecía quedó sellada. Llegó el día del nacimiento y la profecía se cumplió visible y tangiblemente. El primero en salir del vientre materno fue un niño robusto, de piel rojiza y un cuerpo tan cubierto de pelo que parecía envuelto en un manto rústico. Por eso lo llamaron Esaú. Era la imagen de la fuerza primordial, un ser que parecía pertenecer más a los campos y bosques que al interior de una tienda. Poco después, en un acto que conmocionó a los presentes, su hermano vino al mundo, no como un ser pasivo secundario, sino como un competidor que ya comenzaba su lucha. Su pequeña pero decidida mano fue firmemente agarrada por el talón de Esaú, un gesto profético que le valió el nombre de Jacob, el que sostiene el talón, el suplantador. La guerra en el vientre materno había terminado, pero la contienda en la tierra apenas comenzaba. Los niños crecieron y las semillas de sus distintas naturalezas florecieron en personalidades mutuamente repulsivas. Esaú se convirtió en un hombre de campo, un experto cazador cuya identidad se forjó en el polvo, el sudor y la sangre de sus cacerías. Era un hombre impulsivo, guiado por sus sentidos y apetitos, que encontraba su alegría en la libertad de las colinas y la satisfacción inmediata de sus deseos. Su alma era tan salvaje e indómita como los animales que perseguía. Jacob, en cambio, era un hombre de carácter tranquilo, que prefería el orden y la previsibilidad de la vida en el campamento. Era un hombre de pensamiento, no de instinto. Su mente siempre estaba trabajando, observando la dinámica familiar y comprendiendo el valor de cosas que Esaú, en su sencillez, apenas podía comprender, como el tiempo, la paciencia y la oportunidad. El hogar de Isaac, que debería haber sido un santuario de unidad, se convirtió silenciosamente en un territorio dividido, donde cada padre reclamaba un hijo para sí. Isaac, en su vejez, sintió un profundo amor por Esaú. Para el patriarca, cuya vida se había caracterizado por la obediencia y la espera, la naturaleza impetuosa y la fuerza física del primogénito eran motivo de orgullo y admiración. Amaba al hijo que dominaba el mundo exterior, al hijo cuyas manos podían rastrear y cazar presas.
El sabroso guiso que Esaú le preparó era más que una comida. Era el sabor de la fuerza, la provisión y la primogenitura en su forma más tangible. En Esaú, Isaac vio la continuidad de su nombre de una manera sencilla y directa, y su corazón se aferró a esta visión, ignorando la compleja trama espiritual que se desarrollaba bajo su techo. Rebeca, sin embargo, nunca olvidó las palabras que Dios le había dirigido. La profecía era un fuego constante en su alma, moldeando cada mirada y acción. Su favoritismo por Jacob no se debía simplemente a su afinidad con su naturaleza tranquila, sino a una profunda convicción de que era el elegido de Dios. Observó a Esaú con su indiferencia hacia las cosas espirituales y su enfoque en los placeres inmediatos, y vio a un hombre incapaz de perpetuar la bendición de Abraham. En Jacob, con su espíritu calculador y su permanencia junto a las tiendas, vio la mente y la paciencia necesarias para heredar un legado que no era solo tierra y ganado, sino un destino divino. Por lo tanto, el amor de Rebeca por Jacob era inseparable de su fe en la promesa y se convirtió en la principal artífice de su futuro. El campamento de Isaac se convirtió así en un reino de dos cortes. En la corte de Esaú, la alabanza era alta y clara. Vivía bajo la luz de la aprobación de su padre, y esta luz constante le enseñó a valorar lo inmediato y concreto. Su primogenitura era una verdad tan natural como el amanecer, un estatus que le pertenecía por derecho de nacimiento y que se confirmaba con cada cacería exitosa que ponía a los pies de su padre. No dedicaba tiempo a reflexionar sobre las implicaciones espirituales de su posición. Su enfoque estaba en la tierra, el hambre, la fuerza de sus brazos y la satisfacción del trabajo bien hecho. Esta falta de comprensión del mundo invisible de promesas y bendiciones era su mayor debilidad, una puerta abierta en su alma que desconocía. En la silenciosa corte de Jacob, la dinámica era diferente. Vivía bajo la tutela de Rebeca, quien nutría su espíritu no con guisos de caza, sino con la historia de la promesa y el secreto de la profecía. El afecto distante de su padre le enseñó a Jacob que la aprobación no siempre se gana por la fuerza, sino mediante la estrategia. Aprendió a observar, a esperar y a reconocer el valor de lo inconmensurable. La bendición y la primogenitura no eran meros títulos para él, sino el eje mismo sobre el que giraría su futuro y el de sus descendientes. Se consideraba el legítimo guardián de este legado, y en su corazón la convicción de su destino lo absolvía de los métodos que pudiera emplear para alcanzarlo, pues creía que simplemente se estaba alineando con la voluntad de Dios. Así, la dinámica familiar se estableció para siempre, operando bajo leyes no escritas de afecto y destino. La profecía que Rebeca recibió no fue un recuerdo lejano, sino una fuerza activa que influyó en las mareas cotidianas de la vida doméstica, aun si Isaac y Esaú permanecieron ajenos a su fuerza. El campamento fue el escenario de un drama inevitable. Cada personaje conocía su papel, aun si no entendía el guión completo. Isaac, el patriarca cegado por la tradición; Rebeca, la matriarca impulsada por la revelación; Esaú, el primogénito anclado en el mundo físico; y Jacob, el segundo hijo, navegando por las corrientes invisibles del espíritu y la ambición. Solo faltaba el catalizador, el momento de crisis que obligaría a las intenciones ocultas y los verdaderos valores a aflorar irreversiblemente. Y ese momento llegó en un día cualquiera, bajo el peso del implacable sol del Negev. Mientras Esaú estaba en el campo, desperdiciando sus fuerzas en una cacería infructuosa, Jacob permaneció en el campamento, realizando una tarea sencilla con deliberada precisión. Había preparado un guiso de lentejas, y el denso aroma terroso de la comida flotaba en el aire, una promesa de consuelo y restauración.
El guiso burbujeó lentamente, volviéndose de un rojo intenso, el color de la tierra y la sangre. Jacob observó el fuego pacientemente, como si no solo estuviera cocinando, sino tejiendo una red. Fue entonces cuando Esaú regresó, viniendo del desierto como un hombre derrotado. Estaba cubierto de polvo, exhausto en cuerpo y alma, y vencido por un hambre que borraba todo pensamiento racional y cualquier noción del futuro. Al ver a su hermano, Jacob no vio a un pariente, sino a un hombre en su punto más vulnerable, despojado de todo orgullo y fuerza. Esaú, por su parte, apenas percibió la presencia de Jacob como persona. Su atención estaba completamente concentrada en el vapor que salía de la olla, un néctar que prometía aliviar el tormento en sus entrañas. Para un hombre como Esaú, cuya existencia se definía por la fuerza física y la satisfacción de sus apetitos, el hambre extrema era una forma de aniquilación. Sintió que se desvanecía, que la vida se le escapaba de sus miembros cansados. En su pánico, el mundo entero se encogió ante ese plato de comida. «Déjame comer de esta cosa roja», suplicó con voz ronca, «porque estoy a punto de morir». Su percepción de la realidad estaba tan distorsionada por la necesidad que realmente se creía al borde de la muerte. Jacob escuchó la súplica desesperada y la quietud lo invadió. Era la calma de un cazador que ve a su presa, tras una larga espera, caer finalmente en la trampa. No mostró piedad, pero tampoco traicionó su triunfo. Su rostro permaneció impasible, sus movimientos pausados. Años de observar la impulsividad de Esaú lo habían preparado para ese preciso momento. Comprendió que el hambre de su hermano había creado una oportunidad única, un momento en el que el valor de todas las cosas se redefiniría. Con una voz baja y controlada que cortaba el aire caliente como una cuchilla fría, fijó su precio, un precio tan desproporcionado que reveló el verdadero alcance de su ambición. «Véndeme primero tu primogenitura», declaró, transformando una súplica de ayuda fraternal en una negociación de destinos. La exigencia de Jacob flotaba en el aire, pesada y audaz. Lo que pedía no era un favor ni la devolución de un préstamo, sino la transferencia del eje mismo del destino. En esa cultura, la primogenitura era una institución sagrada, la columna vertebral del orden familiar y espiritual. El primogénito tenía derecho a una doble porción de la herencia, al liderazgo del clan tras la muerte del padre y, lo más importante, en la línea de Isaac, al papel de portador del pacto abrahámico. Era una cadena de bendiciones que fluía de Dios a través de generaciones, y el primogénito era el eslabón designado para continuarla. Renunciar a este derecho era más que una mala decisión financiera, era un acto de desconexión espiritual, un paso voluntario fuera de la historia de salvación que Dios estaba escribiendo en el mundo. Esaú, sin embargo, no sopesó nada de esto. Su mente, nublada por el cansancio y el hambre, era incapaz de procesar conceptos tan abstractos. Primogenitura, bendición, pacto, eran solo palabras vacías ante la abrumadora realidad de su interior. Veía la vida como si solo fuera ese día y ese día como si solo fuera esa hora. Una risa seca y amarga escapó de sus labios agrietados. «Mira, estoy casi muerto», razonó con la lógica de la desesperación. «¿De qué me sirve entonces esta primogenitura?». En su opinión, la promesa de un futuro grandioso carecía de valor para un hombre cuyo presente era insoportable. Y así, con asombrosa facilidad, hizo el juramento. Se vendió. Cambió lo eterno por lo efímero, lo sagrado por lo profano, su lugar en la historia por un plato de lentejas. Con el juramento hecho, el pacto quedó sellado en el mundo espiritual y ahora se cumplía en el físico. Jacob, fiel a su palabra,
Tomó un tazón y lo llenó generosamente con guiso de lentejas, añadiendo un trozo de pan para completar la comida. Le entregó la comida a Esaú y el intercambio se completó. No cruzaron más palabras. Esaú se encorvó sobre el tazón. El sonido de su comida apresurada era el único ruido en el silencioso campamento. Comía no como un hombre, sino como una fuerza hambrienta de la naturaleza, concentrado únicamente en llenar el vacío que lo consumía. Cada bocado que tragaba era la ratificación de su elección, la ingestión física de su renuncia. En ese momento, no solo satisfacía su hambre de comida, sino que también alimentaba su indiferencia hacia su propio destino. Cuando se raspó la última gota de guiso del cuenco, la transformación en Esaú fue inmediata. La fuerza regresó a sus músculos y la claridad a su mente. La desesperación que lo había llevado al borde de la muerte se desvaneció por completo, reemplazada por la satisfacción de un cuerpo nutrido. Y fue en este estado de calma y saciedad que su verdadera naturaleza se reveló definitivamente. No miró a Jacob con ira ni remordimiento. No hubo súplica para revocar el acuerdo, ni un atisbo de horror ante el valor de lo que había perdido. Simplemente se levantó como si nada hubiera sucedido y siguió su camino. La facilidad con la que se alejó fue el testimonio final de su desprecio. No valoró su primogenitura cuando tenía hambre, ni la valoró cuando estaba saciado. El tiempo, que todo lo desgasta, profundizó las características de cada hermano y cubrió el pasado con un velo de aparente normalidad. El intercambio de la primogenitura se convirtió en un secreto guardado en el corazón calculador de Jacob, mientras que para Esaú no fue más que un recuerdo insignificante, eclipsado por incontables cacerías y comidas. La vida en el campamento continuó su rutina de sol y polvo, pero bajo la superficie, el destino esperaba el momento oportuno para manifestarse. Los años pesaron sobre Isaac. Sus pasos se ralentizaron y sus fuerzas flaquearon, pero la pérdida más significativa fue la de la vista. Una oscuridad física lo envolvió, un reflejo sombrío de la ceguera espiritual que le impedía discernir la verdad sobre sus hijos y la voluntad de Dios, que obraba silenciosamente en su propia familia. Fue en este estado frágil, sintiendo el frío aliento de la mortalidad en su cuello, que Isaac decidió que ya no podía posponer su último deber. Era hora de impartir la bendición patriarcal, la palabra profética que sellaría el futuro, una declaración de poder y prosperidad que, una vez pronunciada, se volvería tan irrevocable como un decreto divino. Llamó a Esaú. Su voz temblorosa reflejaba la solemnidad del momento. Ya no podía ver al hijo que tanto amaba, pero anhelaba sentir su presencia a través del acto que más lo definía. «Toma tus armas, tu arco y tu carcaj», le ordenó, «y ve al campo a cazar para mí». La sabrosa comida que seguiría no fue fruto de la glotonería, sino un ritual para preparar su alma y bendecir a su primogénito con toda la convicción de su corazón. Las palabras de Isaac, dirigidas solo a Esaú, no se limitaron a la tienda. Rebeca, cuya presencia vigilaba constantemente y en silencio el campamento, lo oía todo. Para ella, las instrucciones de su esposo no eran un acto de amor paternal, sino un peligroso paso hacia la desobediencia espiritual. El sonido de la voz de Isaac, preparándose para bendecir al hijo descarriado, fue la mecha que encendió su alma. La profecía que había atesorado durante tantos años estaba bajo amenaza directa. Comprendió que la fe pasiva ya no era suficiente. Si Isaac en su ceguera no podía ver el plan de Dios, entonces ella tendría que convertirse en los ojos y las manos de ese plan, incluso si eso significaba sumergirse en las sombras del engaño. La urgencia de la situación la consumía y una férrea determinación reemplazó cualquier vacilación.
Mientras Esaú se alejaba con su arco, desapareciendo en el horizonte en busca de su presa, Rebeca actuó con asombrosa rapidez y precisión. Se acercó a Jacob y no había lugar para la duda en su voz, solo la fuerza de una orden irrefutable. Expuso el plan de Isaac y luego presentó el suyo, ya plenamente formado en su astuta mente. Ordenó a Jacob que fuera de inmediato al rebaño y seleccionara 2 cabritos. Con ellos prepararía un guiso tan sabroso y aderezado con las mismas especias que tanto le gustaban a Isaac, un plato que la lengua envejecida del patriarca no podía distinguir de la presa de Esaú. El plan era un acto de traición y fe a la vez, una conspiración nacida de la convicción de que estaba enmendando un error antes de que éste pudiera sellar el destino de su familia. Jacob, sin embargo, dudó. La audacia del plan lo aterraba. Aunque su corazón deseaba la bendición más que cualquier otra cosa, su mente calculadora sopesó de inmediato los riesgos. El engaño era peligroso y las consecuencias del fracaso serían nefastas. Sabía que el poder de su padre para bendecir era también un poder para maldecir, y una maldición pronunciada por un patriarca podía destruir a un hombre para siempre. Verbalizó su miedo no para desafiar a su madre, sino para buscar consuelo. «Mi hermano Esaú es velludo y yo liso», dijo. «Si mi padre me toca, seré como un engañador para él y traeré sobre mí una maldición, no una bendición». Posibilidad de ser descubierto y tildado de burlador ante su padre. Y Dios lo llenaba de pavor. La respuesta de Rebeca fue inmediata y rotunda, disipando las dudas de su hijo con la fuerza de un vendaval. No ofreció consuelo, sino que asumió la carga. «Hijo mío, sobre mí sea tu maldición», declaró con una convicción que resultaba a la vez aterradora y tranquilizadora. Con esa simple frase se colocó como escudo entre Jacob y cualquier castigo divino, asumiendo toda la responsabilidad espiritual del engaño. Su fe en la profecía era tan absoluta que estuvo dispuesta a arriesgar su alma para verla cumplirse. Una vez resuelto el asunto espiritual, se dedicó a lo práctico. Tomó las mejores ropas de Esaú para que Jacob se las pusiera y con las pieles de las cabras cubrió cuidadosamente las manos y el suave cuello de su hijo, forjando una mentira que no solo se oía, sino que también se sentía. Con el corazón latiéndole con fuerza, Jacob entró en la tienda de su padre. El disfraz parecía tosco y endeble a la luz de su propia conciencia, pero en la oscuridad de la ceguera de Isaac tendría que bastar. Llevaba la bandeja con la comida, y el aroma que emanaba de ella era la primera capa de su mentira. La ropa de Esaú que vestía exudaba el aroma del campo, la segunda capa. Se acercó a la cama de su padre, un hijo fingiendo ser otro, y con voz cuidadosamente controlada gritó: «Mi padre». Cuando Isaac le preguntó quién era, la mentira completa brotó de sus labios por primera vez. «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me mandaste. Levántate, siéntate y come de mi casa para que me bendigas». Isaac se quedó quieto. La oscuridad en sus ojos no era nada comparada con la confusión que se apoderaba de su mente. Algo andaba mal. La petición había sido concedida demasiado rápido. Esaú apenas había tenido tiempo de llegar a los terrenos de caza. Y la voz no era la de su hijo mayor. Carecía de la aspereza, el tono fuerte y directo de un hombre que vive al aire, libre. «¿Cómo la encontraste tan rápido, hijo mío?», preguntó, indagando, buscando una grieta en la historia que le contaban. Jacob, preparado por su madre, respondió rápidamente, atribuyendo el éxito a la intervención divina, una mentira piadosa para encubrir la primera. La sospecha de Isaac, sin embargo, no se disipó. Al contrario, la duda se agudizó y necesitaba más pruebas que las palabras. «Acércate, hijo mío, para que pueda sentirte», dijo Isaac, extendiendo la mano en la oscuridad.
buscando la certeza que sus oídos le negaban. Jacob contuvo la respiración y se acercó. Las manos de Isaac, arrugadas y experimentadas, exploraron los brazos y el cuello de Jacob, y lo que encontraron fue la textura áspera y familiar del cabello de Esaú. La mentira, tan frágil en su esencia, era físicamente convincente. El tacto, uno de los sentidos más primarios y fiables, traicionaba al viejo patriarca. El olor de la ropa de Esaú, saturado del aroma del campo, también subía a su nariz, completando el panorama sensorial. La mente de Isaac era un torbellino. La voz era inconfundiblemente la de Jacob, pero todo lo demás, la velocidad, el tacto, el olor, apuntaba a Esaú. Cansado y confundido, se rindió a la evidencia más tangible. Con sus dudas disipadas, pero no del todo extinguidas, Isaac finalmente pidió que le sirvieran la comida. Comió la carne que Jacob le presentó y bebió el vino. El sabor, hábilmente preparado por Rebeca para imitar la caza, fue la última pieza del rompecabezas del engaño que encajó. El sabor familiar calmó su espíritu y lo preparó para el acto sagrado. La comida fue el prefacio del ritual, el sacrificio que allanó el camino para que se desatara la bendición. Satisfecho y con el alma reconfortada, se preparó. «Ahora acércate y bésame, hijo mío», dijo en voz baja. Jacob se inclinó y, al besar a su padre, Isaac olió el campo en su ropa. En ese momento, la farsa se convirtió en la más pura verdad para él. Estaba listo para bendecir al que creía su primogénito. Con las manos de Isaac sobre la cabeza que creía ser de Esaú, las palabras de bendición comenzaron a fluir, no como un deseo, sino como un decreto. Eran palabras de poder, con el poder de moldear la realidad y determinar el curso de las generaciones. El patriarca, actuando como canal de la voluntad divina, derramó un torrente de prosperidad sobre el hijo que tenía delante. Lo bendijo con la grosura de la tierra y el rocío del cielo, con abundancia de trigo y vino. A continuación vino la bendición del dominio. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Y finalmente, el pacto de protección espiritual. Maldito sea quien te maldiga y bendito quien te bendiga. El hecho estaba consumado. La bendición había sido liberada y no podía ser revocada. En cuanto la última palabra resonó en el silencio de la tienda, Jacob se retiró. El peso de la bendición era palpable. Una corona invisible, a la vez gloriosa y terriblemente pesada. Había ganado. La herencia espiritual, el dominio y la promesa eran ahora suyos, asegurados por la palabra irrevocable de su padre. Con una mezcla de júbilo y temor, se apresuró a alejarse de la presencia de Isaac, desapareciendo entre las sombras del campamento antes de que se descubriera su engaño. Apenas sus pies abandonaron la entrada de la tienda, apareció la robusta figura de Esaú, que regresaba del campo. Traía consigo la presa, el aroma de la victoria en sus ropas y en su corazón la exultante expectativa de la bendición que creía que le aguardaba, sin saber que había llegado demasiado tarde. Con el celo de un hijo devoto, Esaú preparó la casa, transformándola en la deliciosa comida que su padre le había pedido. Entró en la tienda, no con la vacilación de su hermano, sino con la confianza de quien viene a reclamar lo que le corresponde por derecho. El aroma de la comida que trajo era genuino, fruto de su propio esfuerzo y habilidad. Colocando la bandeja junto a la cama de su padre, anunció su presencia con una voz llena de expectación y afecto filial. Que mi padre se levante y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Esperó, esperando la respuesta de su padre, imaginando las palabras de poder y prosperidad que pronto le serían otorgadas. El legítimo heredero del pacto. Las palabras de Esaú golpearon a Isaac
con la fuerza de un golpe físico. La voz, inconfundiblemente la de su primogénito, expuso la traición en toda su aterradora profundidad. Un violento temblor se apoderó del cuerpo del anciano patriarca, una convulsión nacida no de la debilidad de la edad, sino de la conmoción de un alma desgarrada. La niebla de su confusión se disipó, revelando la imagen clara y horrorosa de lo que acababa de suceder. Había sido engañado por su propio hijo, manipulado en su ceguera para entregar el tesoro más sagrado de su linaje al hombre equivocado. ¿Quién eres?, tartamudeó Isaac, pero la pregunta fue un eco de su horror, pues la respuesta ya explotaba en su mente. Quien estaba allí era Esaú, lo que significaba que aquel a quien había bendecido con una bendición irrevocable era y solo podía ser Jacob. Cuando Isaac, reuniendo fuerzas, logró articular la terrible verdad que su hermano Jacob había venido disfrazado y se había llevado la bendición, el mundo de Esaú se derrumbó. La fuerza que lo definía, el coraje que lo sostenía en el campo, no sirvieron de nada ante el dolor de aquella traición. Un grito gutural y amargo brotó de lo más profundo de su alma, un lamento que no era solo de rabia, sino de profunda e irremediable pérdida. Por primera vez, el cazador, el hombre del presente, se vio obligado a afrontar el peso del futuro que le habían arrebatado. La bendición, antes una formalidad esperada, ahora se revelaba en su ausencia como el sol mismo de su existencia, y acababa de ser arrojado a la oscuridad perpetua. Alzó la voz y lloró, no como un niño, sino como un hombre que lo había perdido todo. El dolor dio paso entonces a un destello de desesperada esperanza. Se volvió hacia su padre, que aún temblaba en la cama, y suplicó: «Padre, ¿no tienes otra bendición para mí? Bendíceme también». Era la súplica de un hijo que buscaba cualquier migaja de la herencia espiritual que le habían prometido. Pero Isaac, desconsolado, solo podía ofrecerle una oscura profecía, un futuro de lucha lejos de la tierra fértil, la confirmación de que la bendición principal era irrevocable y para siempre transformó la tristeza de Esaú en una furia ardiente. Con razón lo llamaron Jacob, gruñó, y la palabra suplantador le salió con veneno. Me ha engañado 2 veces, primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha robado mi bendición. La semilla del odio se plantó en ese momento y encontraría terreno fértil en su corazón herido. La furia de Esaú no se disipó con las lágrimas, al contrario, se cristalizó en su corazón, transformándose en una fría y letal resolución. Miró a su padre, frágil y ciego, y el respeto filial le impidió actuar de inmediato. Pero se hizo una promesa, un juramento silencioso alimentado por el odio. Cuando llegaran los días de luto por la muerte de Isaac, su presa no sería una bestia del campo, sino su propio hermano. Lo encontraría y lo mataría, lavando la deshonra de la traición con la sangre de Jacob. Esta amenaza, sin embargo, no permaneció contenida en sus pensamientos. Las paredes de la tienda percibieron su rencor, y la noticia de su intención llegó a Rebeca, la artífice de toda la crisis. La victoria que había planeado con tanto cuidado ahora tenía el amargo sabor de la muerte, amenazando con destruir todo lo que había intentado construir. Ante el abismo que había creado, Rebeca actuó para salvar a su hijo de la promesa de las consecuencias de su pecado. No podía revelarle a Isaac la amenaza de muerte, pues eso expondría toda su conspiración. Así que usó otra verdad a su favor: su disgusto por las esposas cananeas de Esaú, que eran una fuente de amargura tanto para ella como para su esposo. Con esta justificación, convenció a Isaac de que Jacob debía partir hacia la tierra de sus parientes en Padán Aram para tomar esposa de su propio linaje. Isaac accedió y, al despedirse de Jacob,
reafirmó la bendición de Abraham sobre él, enviándolo en su viaje. Así, Jacob huyó, no como un héroe, sino como un exiliado. Con su hermano desaparecido, la etapa de Canaán recayó en Esaú, quien ahora era libre de forjar su propio legado, lejos de la sombra de quien lo había suplantado. Con la partida de Jacob, Esaú consolidó su posición como el hijo que quedaba. Sin embargo, sus acciones demostraron una continua indiferencia hacia el legado espiritual que había perdido. A los 40, la edad que marca la madurez plena de un hombre, decidió formar su propia familia, pero lo hizo de una manera que hirió directamente el corazón de sus padres. Tomó como esposas a 2 mujeres, hititas, nativas de Canaán, el pueblo del que Abraham se había separado por mandato divino. Esta decisión no fue un simple desliz, sino una declaración de independencia de las tradiciones de su linaje. Para Isaac y Rebeca, la presencia de estas mujeres en su campamento, con sus extrañas costumbres y dioses, fue una fuente constante de amargura, un recordatorio diario de que su primogénito estaba en un camino diferente. Esaú, sin embargo, no era un hombre completamente insensible. Vio la tristeza en los ojos de sus padres y percibió el contraste entre sus esposas cananeas y la misión de Jacob, quien había sido enviado a buscar una esposa dentro de la familia del pacto. En un gesto que mezclaba el deseo de complacer con una comprensión incompleta de la fe de sus padres, intentó corregir su error. Tomó una tercera esposa, Mahalat, la hija de Ismael, su tío e hijo de Abraham. En su mente estaba reconectando con sus raíces al elegir a un pariente. Sin embargo, incluso en este acto conciliador, demostró una falta de comprensión de la promesa. El pacto no era solo con los descendientes de Abraham, sino específicamente a través de la línea de Isaac. Su elección, aunque bien intencionada, solo reforzó su posición en la rama secundaria de la familia. Llegó un momento en que la prosperidad de Esaú, en ganado, posesiones y sirvientes, llegó a ser tan grande que la tierra donde residió con su padre ya no podía sustentarlo. La bendición secundaria que había recibido, una bendición de riqueza terrenal, se cumplió abundantemente. Después de la reconciliación con su hermano Jacob, quien también había regresado como un hombre inmensamente rico, se hizo evidente que la tierra de Canaán no podía sustentar a ambos clanes. Y así, Esaú realizó el acto final de su separación. Reunió a sus esposas, sus hijos e hijas, todos sus rebaños y la vasta riqueza que había acumulado, y se separó de su hermano. Su viaje lo llevó hacia el este, a la región montañosa de Seir. Fue una partida sin amargura, una aceptación pragmática de que su destino y el de Jacob estaban en direcciones diferentes, en tierras diferentes. En esa tierra de acantilados rojos y valles profundos, la naturaleza de Esaú prosperó. Si bien no fue portador de una promesa espiritual, se convirtió, gracias a su propia fuerza y determinación, en un rey fundador. Él y sus hijos sometieron a los habitantes originales de esas montañas y establecieron un dominio robusto. Sus descendientes se multiplicaron y su linaje dio origen a una nación fuerte y orgullosa que llegó a llamarse Edom, en referencia al guiso rojo que le costó su primogenitura. Los hijos de Esaú se convirtieron en los jefes y reyes de esa tierra. El hombre que había despreciado su herencia sagrada demostró una inmensa capacidad para construir un legado puramente humano, un reino de poder y riqueza que se estableció en la tierra mucho antes de que los hijos de su hermano recibieran el suyo. Transcurrieron 20 años de exilio, un largo período en el que Jacob fue engañado y probado, un tiempo que lo moldeó y lo humilló. Ahora, por orden de Dios, regresó a Canaán, ya no como un joven fugitivo,
sino como líder de una gran familia y poseedor de inmensas riquezas. Sin embargo, al acercarse a la tierra que le había sido prometida, una sombra de su pasado se alzó para confrontarlo: el recuerdo del odio de Esaú. La noticia de que su hermano venía a recibirlo con 400 hombres lo llenó de un temor abrumador. El miedo lo despojó de su confianza en sí mismo y lo impulsó a la oración desesperada, donde se aferró a Dios como su única esperanza de salvación. Él, que una vez había confiado en su propia astucia, ahora confiaba solo en la misericordia divina para librarlo de la espada que él mismo había atraído sobre él. El día de la reunión, la tensión era palpable. Jacob, tras enviar regalos para apaciguar la ira de su hermano, vio cómo la nube de polvo en el horizonte se transformaba en las tropas de Esaú. El ejército de 400 hombres parecía la confirmación de una venganza largamente planeada. En un acto de desesperación y humildad, Jacob se colocó a la cabeza de toda su familia, listo para recibir el primer golpe. Él, heredero de la bendición que lo había convertido en señor de sus hermanos, dio un paso al frente solo y se postró rostro en tierra. Repitió este acto de sumisión 7 veces. Cada reverencia era una negación de su estatus robado y una confesión silenciosa de su culpa. Se acercó a Esaú no como un igual, sino como un siervo que se acerca a su amo, ofreciendo su vida a cambio de la seguridad de su familia. Lo que sucedió después, sin embargo, no fue el choque del acero, sino la ruptura de un corazón endurecido. Al ver a su hermano en el polvo, humillado e indefenso, Esaú fue presa de un impulso que echó por tierra 20 años de resentimiento. El plan de venganza largamente acariciado se desvaneció como humo en el viento. Huyó, pero la suya no era la huida de un agresor, sino la de un hermano que de repente recordó la sangre que los unía. Llegó hasta Jacob, lo abrazó por el cuello y lo besó. Y allí, bajo el sol abrasador, los 2 hombres lloraron. El ejército de 400 hombres observó en silencio una escena que ninguno de ellos podría haber previsto. El poderoso jefe de Edom, conocido por su fuerza, llorando en los brazos del hermano al que una vez había jurado matar, en un acto de perdón tan absoluto como inesperado. La paz, sellada con lágrimas, se confirmó con palabras y acciones. Un aliviado Jacob presentó a Esaú a sus esposas e hijos, quienes se inclinaron en señal de respeto ante el patriarca de Edom. Luego insistió en que Esaú aceptara el gran regalo de rebaños que le había enviado. Con una nobleza que reflejaba su perdón, Esaú se negó inicialmente diciendo: «Tengo suficiente, hermano mío, quédate con lo que es tuyo». Pero Jacob persistió, explicando que aceptar el regalo era una confirmación de su buena voluntad, diciéndole que ver su rostro en paz era como ver el rostro de Dios mismo. Conmovido, Esaú aceptó. El intercambio, que una vez había sido un guiso a cambio de una bendición, ahora era un regalo de gratitud, que no compraba el perdón, sino que celebraba la gracia que lo había otorgado libremente. Con la paz restaurada, Esaú se ofreció a viajar junto a Jacob para servirle de escolta y compañero durante el resto del viaje. Era una oferta genuina, el gesto de un hermano que deseaba prolongar ese momento de unidad. Jacob, sin embargo, sabía que sus caminos, aunque se habían cruzado en un acto de perdón, ya no podían converger. Con gran diplomacia y tacto, declinó la oferta, explicando que su caravana era lenta y pesada, cargada con niños pequeños y rebaños que necesitaban descanso. No podía seguir el ritmo de un guerrero como Esaú. Insistió en que su señor fuera primero y que él lo seguiría a su propio ritmo. La deferencia en su discurso era un reconocimiento del poder terrenal de Esaú,
pero también una sutil forma de reafirmar que sus destinos estaban y debían permanecer separados. Esaú comprendió y estuvo de acuerdo. Tras despedirse, él y sus 400 hombres dieron media vuelta y marcharon de vuelta a su fortaleza en Seir. Jacob los observó partir hasta que se convirtieron en un punto en el horizonte, y con ellos se fue la última gran amenaza de su pasado. La reconciliación fue completa, la herida familiar sanó. Sin embargo, nunca volverían a vivir juntos. Ese encuentro fue un momento de gracia, no una fusión de destinos. En cuanto su hermano partió, Jacob trasladó su campamento no hacia Seir, sino hacia el corazón de Canaán. La profecía se cumplió en su totalidad. Dos pueblos, separados desde su nacimiento, se habían encontrado en paz, solo para solidificar la distinción de sus caminos para toda la eternidad. Uno regresó a su reino de piedra, el otro a su herencia de promesas. Así, el legado de Esaú no es una historia de fracaso, sino de notable resiliencia. Es un testimonio de que, incluso fuera de la línea principal de la promesa, un hombre puede forjar un destino poderoso con la fuerza que posee. Perdió su herencia espiritual, pero se convirtió en dueño de su dominio terrenal. Su vida, marcada por pérdidas devastadoras y profundas decepciones, no terminó en la desesperación, sino en la fundación de una nación. La fuerza de Edom, su independencia y su orgullo son un reflejo directo del espíritu de su patriarca. Un hombre indomable, pragmático y capaz que tomó la bendición menor que le fue dada y la transformó en un reino que sería temido y respetado durante siglos, demostrando que se puede construir un legado incluso en las tierras áridas que yacen a la sombra de la promesa. Sin embargo, la profecía original de que dos pueblos rivales surgirían del vientre de Rebeca resultó ser la verdad más perdurable. El momento de perdón entre los dos hermanos fue una isla de gracia en un océano de conflicto predestinado. Las naciones que engendraron Israel y Edom llevaron el recuerdo de esa rivalidad inicial en su sangre. A lo largo de la historia, sus fronteras fueron escenarios de guerra y su política de enemistad. Los edomitas se convirtieron en una espina constante en el costado de los israelitas, una nación hermana que a menudo se oponía y se regocijaba en la desgracia de sus parientes. Ese abrazo fraternal fue un momento personal y sublime, pero no pudo borrar el decreto divino de que serían dos pueblos distintos en constante tensión, un eco persistente de la lucha que comenzó incluso antes de que nacieran. La vida de Esaú, vista en retrospectiva, se convierte en una poderosa meditación sobre las consecuencias de un solo momento de desprecio. El intercambio de su primogenitura por un plato de lentejas no fue la causa de su rechazo, sino más bien el síntoma de un corazón que ya no valoraba lo sagrado. Ese acto, impulsado por el hambre corporal, reveló el anhelo mucho mayor de su alma por lo inmediato y tangible. Todas las pérdidas posteriores, incluida la de la bendición, fueron ecos de esa primera elección. Su historia sigue siendo una solemne advertencia de que el destino de un hombre a menudo se decide no por grandes batallas, sino por pequeñas transacciones, en los momentos en que decide el precio de su propia herencia espiritual a cambio de un alivio fugaz. Por otro lado, la travesía de Jacob es un estudio de la naturaleza desconcertante de la elección divina. Él, el engañador, el suplantador, fue el elegido para llevar el pacto. Sin embargo, su vida no fue un triunfo fácil. La astucia con la que arrebató la bendición lo condenó a 20 años de exilio, miedo y trabajos forzados.
donde él mismo experimentó el amargo sabor del engaño. Luchó con su hermano, con su suegro y finalmente con Dios mismo, recibiendo su verdadera identidad no mediante un engaño, sino a través de una herida que lo marcó para siempre. Su historia revela a un Dios soberano que no elige a los perfectos, sino que usa a los imperfectos y quebrantados para cumplir sus inescrutables propósitos, transformando a un hombre astuto en un príncipe que prevaleció mediante la rendición. En definitiva, el drama que se desenvolvió entre estos dos hermanos apunta a una voluntad soberana que trasciende las acciones e intenciones humanas. Isaac intentó bendecir a Esaú, pero sus palabras estaban dirigidas a Jacob. Rebeca manipuló para cumplir la profecía y su manipulación funcionó. Jacob engañó para obtener la promesa y la obtuvo. Esaú despreció su herencia y la perdió, mediante una red de amor ciego, fe conspiradora, ambición e indiferencia. El decreto original de Dios de que el mayor sirviera al menor se ejecutó con impecable precisión. La historia no justifica los medios, sino que demuestra que la mano de Dios teje el hilo de su propósito incluso con las líneas torcidas de las decisiones humanas, cumpliendo infaliblemente sus designios. Por lo tanto, la saga de Esaú y Jacob no es solo el relato de una rivalidad familiar, sino un espejo para el alma. Nos obliga a confrontar el misterio de la elección divina y el peso de nuestras propias valoraciones. ¿Qué es más valioso? ¿La satisfacción inmediata que llena el estómago o la promesa futura que nutre el espíritu? La historia termina dejando espacio para la admiración y la reverencia, pues revela a un Dios cuyos caminos son superiores a los nuestros, cuyas decisiones son insondables y cuya soberanía gobierna el destino de las naciones nacidas del vientre de una sola mujer. El perdón puede sanar el pasado, pero el propósito divino, una vez declarado, avanza inexorablemente hacia su cumplimiento.